Muy buenas, queridos espectadores. En este video observarán, aprenderán, reflexionarán de uno de los más importantes y connotados filósofos de la historia, Friedrich Nietzsche. Biografía y datos anecdóticos de Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche fue un importante filósofo alemán que nació el 15 de octubre de 1844 en la ciudad de Rocken, Alemania. Su padre fallece cuando éste tiene tan solo 5 años de edad, siendo educado por su madre, en una casa donde vivía junto a su abuela, 2 tías y una hermana. Estudió filología clásica en las universidades de Leipzig y Bonn, siendo nombrado profesor de filología griega en la Universidad de Basilea, en Suiza, teniendo tan solo 24 años. Es en esta universidad donde entabla importantes amistades, como lo fueron Karl Burckhardt, que fue un historiador suizo de arte y cultura, además de Franz Overbeck, que igualmente fue un historiador, pero de la iglesia cristiana. Sin embargo, a pesar de su joven éxito en lo que es la filosofía, Friedrich Nietzsche padecía de varias enfermedades, como lo son, por ejemplo, corta vista y jaquecas crónicas, lo que lo obligaron a retirarse en el año 1889. Más aún, 10 años posteriores a esta fecha, sufre una crisis nerviosa, de la cual nunca logra recuperarse, falleciendo en la ciudad de Weimar el 25 de agosto del año 1900. El estilo de Nietzsche radica mucho más allá de un pensamiento lógico e idealizado de una filosofía estandarizada de su época. Sus matices están basados en un pensamiento metafórico que se centra en la libertad absoluta del ser, de su voluntad sobre todas las cosas, la creatividad, coraje o valentía que éstos tomarán en su entorno, desligándose de la filosofía tradicional de Platón que afirmaba que la existencia del mundo era absoluta y perfecta, considerando al humano como un ser estático e inmutable. Para Nietzsche, el hombre no es un individuo, sino parte de un continuo existencial producto de fuerzas distintas de él, que no puede controlar. De esto desprenden distintos enfoques de cómo mirar nuestro mundo y representar al hombre como un ser pensante imperfecto, que mediante su propia experiencia aprenderá, se relacionará y establecerá una razón y lazos que los unan a la sociedad. De la misma forma, criticaba al hombre por ser algo malo para el mundo, ya que éstos podían concebir malos actos, sin tener conciencia alguna de su daño. Algunas citas que Nietzsche estableció. El mundo es bello, pero tiene un defecto llamado hombre. El hombre en su orgullo creó a Dios y su imagen y semejanza, haciendo referencia a su egocentrismo. Pero esto abrió la puerta de su propio pensamiento y vio al hombre de una forma diferente, más allá de su maldad o virtudes. Vio a un superhombre. Nietzsche define a este ser como aquel individuo trascendental capaz de crear y establecer su sistema de valores individualmente. El término empleado por Nietzsche fue Übermensch, el cual también puede ser traducido como suprahombre. Al parecer, la idea de superhombre surgió tras la lectura del ensayo titulado El único y su propiedad, publicado por Max Stirner en 1844. La concepción del superhombre propuesta por Nietzsche se refiere al hombre capaz de superarse a sí mismo y a su naturaleza, romper con las tradiciones morales impuestas por el cristianismo al fin de alcanzar la libertad de su esencia. De esta manera, el hombre libre tiene la posibilidad de establecer sus propios valores y determinar aquello que considere bueno o malo desde su percepción. Algunas características del superhombre son: es superior, capaz, individualista, dominante, agresivo, seguro, libre de valores pasados, imprime la ley a su propia voluntad, poderoso, creador, libre, puro, está por encima del rebaño de los hombres vulgares, generoso y amoroso cuando estime. Esto no estará fuera de los valores impuestos, por ejemplo, del cristianismo. Este término, más adelante, fue la base del pensamiento de alguien que quizás conozcas, que dará mucho que hablar en años posteriores. Basándose en uno de sus libros, Así habló Zaratustra, Nietzsche propuso uno de los temas más controversiales de la filosofía nietzscheana, el nihilismo, el cual es una enfermedad del ser humano que surge como resultado de que la cultura occidental se haya vuelto decadente y arruinada.
y los culpables de esto son Sócrates, Platón y el cristianismo. Todo se remonta a las épocas presocráticas, donde se propuso y afirmó la existencia del humano entre un espíritu apolíneo y dionisíaco. Sócrates y Platón plantearon que el hombre debía seguir un espíritu apolíneo en un mundo valórico y sensible, del cual el cristianismo, creyendo en un ser superior completamente valórico, adoptó un pensamiento socrático-platónico, sentando sus bases, predicando valores que no se basan en la vida, sino en un resentimiento en contra de la vida. Esto se puede ejemplificar con el dicho, si eres bueno, irás al cielo. Nietzsche citó, el cristianismo no es más que un platonismo para el pueblo. La filosofía de Nietzsche supondrá un enfrentamiento radical con buena parte de la tradición filosófica occidental, oponiéndose a su dogmatismo, cuya raíz se sitúa en Sócrates, Platón y la filosofía cristiana. Nietzsche ataca este pensamiento apolíneo, afirmando que el humano está en un espíritu dionisiaco, el cual no es ficticio y las ideas del ser van más allá que solo lo bueno y lo valórico. Ya propuesta la idea de Nietzsche, decía hacer filosofía a martillazos, atacando el saber y filosofía occidental, basada en el pensamiento socrático, siendo esta una cultura decadente y dogmática, desligada de cualquier pensamiento propio y libertad moral. Basándose en esto, Nietzsche propone la teoría del martillo, que establece que se debe derrumbar toda realidad mecánica y ajustable al pensamiento, valores y moral socrático, puesto que eran obsoletos y que poseían, tal como él mencionaba, una moral de esclavos. Aplicando su martillo filosófico, intentó derribar la cultura occidental, que según sus propios dichos era estéril, vacía y decadente. En sus grandes conclusiones, Nietzsche agregó, no hay valores absolutos, no hay valores preestablecidos, no hay ninguna estructura racional y universal en la que podamos apoyarnos. Dios ha muerto, y nosotros le dimos muerte. Escrito en su libro, Así habló Zaratustra. Pero, ¿qué quiso decir Nietzsche? Esta frase, estudiada hasta el día de hoy, significa meramente que la metafísica socrática, platónica y cristiana han muerto, dejando una cultura occidental enferma de nihilismo, la cual buscará nuevas formas de creer. Influencias y personas en las que se enfocó Friedrich Nietzsche. Primeramente cabe destacar al máximo personaje en el que se basó Nietzsche, el cual fue Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer fue un filósofo alemán considerado de los más brillantes del siglo XIX, siendo el máximo representante del pesimismo filosófico, el cual claramente es uno de los grandes factores de los que se basó Friedrich Nietzsche. Un dato destacado es de que, como fue nombrado en anterioridad, en el año 1889 Nietzsche tiene que retirarse de su trabajo como profesor debido a sus enfermedades. Sin embargo, es en este año también cuando tiene que internarse en un manicomio en Basilea bajo síntomas de locura. Y sorpresivamente es aquí el momento en el que Nietzsche escribe y realiza la mayoría de sus grandes obras, como lo son, por ejemplo, Más allá del bien y el mal, La genealogía de la moral, El anticristo, El crepúsculo de los dioses, etc. Las obras más importantes de Friedrich Nietzsche. Claramente una de ellas es el libro Más allá del bien y del mal, el cual representa una hora de la plena y más lúcida madurez intelectual de este filósofo, así como una de las cumbres más altas de la filosofía de su tiempo, con voz potente y vigorosa. El gran pensador analiza el vacío moral de sus colegas, la ausencia de criterio crítico de los que se suponían filósofos de la moral y su inerte aceptación de los supuestos venidos del judio-cristianismo. Su intención en este texto será la de destruir con la mejor argumentación posible el judio-cristianismo como pilar de la cultura occidental y por ende la fuente de la que han surgido todos y cada uno de los criterios morales, filosóficos, dogmáticos, religiosos, metafísicos, sociales, culturales y políticos que conformaban la imagen del mundo de su época y en buena medida también de la nuestra. A continuación, una cita de este texto por parte de Friedrich Nietzsche, su autor. Aceptar la negación de la verdad constituye la afirmación de que la vida significa,
Claro está, un enfrentamiento peligroso con los sentimientos que normalmente se asocian con los valores, por lo que una filosofía que se atreva a ello se sitúa más allá del bien y del mal. Libros y obras más importantes de este filósofo. Claramente uno de los libros más importantes fue La genealogía de la moral, la cual es una de las obras más sombrías y crueles de Friedrich Nietzsche, basándose en varios tratados. Su primer tratado consta de la contraposición entre los conceptos de lo bueno y lo malo, así como de la posterior transformación de su significado por obra de la interpretación judeocristiana. El segundo tratado analiza la mala conciencia, cuya causa en épocas primitivas era la culpa entendida no en el sentido de responsabilidad moral, sino como equivalente a deuda material. Y la última parte anuncia el nuevo ideal del superhombre, analizando el significado del ascetismo. Otro importante texto sería el Anticristo. El Anticristo es una crítica demoledora de los cimientos de la cultura occidental. Según el filósofo, el cristianismo es la causa de los males sociales, una moral de esclavos fruto del resentimiento de los débiles contra los fuertes. Una llamativa reflexión de este autor sería la siguiente. ¿Qué es lo bueno? Todo lo que eleva en el hombre el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo. ¿Qué es lo malo? Todo lo que proviene de la debilidad. ¿Qué es la felicidad? El sentimiento de lo que acrecenta el poder, el sentimiento de haber superado una resistencia. Cita del libro El Anticristo. Continuando con los éxitos, el siguiente es El crepúsculo de los dioses y otras fantasías históricas. Este libro es una colección de 28 historias fantásticas, ambientadas en diferentes momentos de la historia, emparentados con las vidas imaginarias y con Historia Universal de la Infamia de Borges. Los relatos recrean diversos escenarios históricos, en particular de la Grecia clásica y la Edad Media. Estas historias resumen nostalgia del mundo antiguo, aunque no ocultan cierto escepticismo, humor e ironía respecto a la mitología clásica y las religiones en general, mostrándonos personajes bastante siniestros. Su aporte al pensamiento filosófico. Claramente fue uno de los más grandes filósofos contemporáneos. Sus libros estuvieron llenos de metáforas que dieron paso a ideas nunca antes vistas ni escuchadas. Citas y dichos que marcaron al mundo. Reformas al pensamiento filosófico de la época. Criticó a la cultura occidental. Replanteó los valores que fundamentaban la vida. E impuso doctrinas en contra de la moral y valores idealizados impuestos al hombre. En síntesis, un ejemplo claro de la ideología de Nietzsche sería todas las muertes antinaturales del ser humano, como lo son, por ejemplo, las guerras, enfermedades, pandemias, etc. ¿Por qué estos ejemplos nombrados serían una ejemplificación de las ideologías de Nietzsche? Porque estos ejemplos se encuentran en contra de toda paz y armonía del ser humano. Nietzsche generó un aporte muy importante para la filosofía actual, donde su razonamiento y postulados criticaron el fundamento de la misma Iglesia, criticando los valores tradicionales, la moral cristiana, la historia y el pensamiento racional, impulsando así el vitalismo, que considera la vida como un valor fundamental, ya que es lo único que tiene valor por sí mismo. Todo lo demás sirve para vivir. Por otra parte, ya mencionada, formó la teoría nihilista, planteó hechos que cuestionan el bien y el mal y una serie de razonamientos sobre el hombre, la mujer y el amor. Su legado quedó narrado y escrito en diversos libros, que con su locura pudo expresar un mundo diferente y lleno de incógnitas y metáforas.